Bienvenidos. En este video, recordaremos a qué edad fallecieron los artistas de la época de oro y la causa de su muerte, aunque en algunos casos nunca se hizo pública o permanece poco clara. Amalia Aguilar falleció a los 97 años de edad. Miguel Aceves Mejía falleció a los 90 años por neumonía. Rodolfo Acosta falleció a los 54 años por cáncer hepático. Alma Rosa Aguirre falleció a los 95 años por un infarto. Antonio Aguilar falleció a los 88 años por neumonía. Beatriz Aguirre falleció a los 94 años. Luis Aguilar falleció a los 79 años a causa de un infarto. Eduardo Alcaraz falleció a los 72 años. Sofía Álvarez falleció a los 72 años. Víctor Alcocer falleció a los 67 años por un infarto. Blanquita Amaro falleció a los 83 años. Luis Alcoriza falleció a los 72 años por un paro cardíaco. Julio Aldama falleció a los 57 años. Amparito Arosamena falleció a los 92 años. Luis Aldaz falleció a los 80 años por un derrame cerebral. Manolita Arriola falleció a los 85 años. Ernesto Alonso falleció a los 90 años por neumonía. Crox Alvarado falleció a los 73 años por problemas cardiovasculares. Carlos Ancira falleció a los 58 años por falla orgánica. Raúl de Anda falleció a los 88 años. Luis Aragón falleció a los 53 años por problemas cardíacos. Miguel Arenas falleció a los 63 años por infarto. Armando Acosta Barroso falleció a los 51 años. Carolina Barret falleció a los 93 años de edad. Pedro Armendáriz, hijo, falleció a los 71 años por cáncer. Meche Barba falleció a los 78 años por neumonía. Ramón Armengod falleció a los 67 años tras un accidente automovilístico. Isabel Blanch falleció a los 80 años por paro cardíaco y hemorragia cerebral. Eduardo Arosamena falleció a los 75 años. El Charro Abitia falleció a los 80 años de edad. Antonio Badú falleció a los 78 años por insuficiencia respiratoria. Eva Calvo falleció a los 80 años. Rafael Valedón falleció a los 74 años por un ataque al corazón. Dolores Camarillo Raustita falleció a los 77 años por cáncer de pulmón. Rafael Banquels falleció a los 73 años. Chela Campos falleció a los 59 años. José Baviera falleció a los 74 años por paro cardíaco. Alfonso Indio Bedoya falleció a los 53 años. Yerie Beirute falleció a los 44 años por un infarto. Augusto Benedico falleció a los 82 años por problemas pulmonares. Lupe Carriles falleció a los 50 años. Luis Beristain falleció a los 43 años por un ataque al corazón. Angelita Castani falleció a los 86 años. Victorio Blanco falleció a los 84 años. Blanca de Castejón falleció a los 63 años por complicaciones de diabetes mellitus. José Bor falleció a los 92 años. Rosa de Castilla falleció a los 90 años por infarto. Antonio Bravo falleció a los 85 años por causas naturales. Chela Castro falleció a los 84 años. Carmen Conde falleció a los 102 años. María Conesa falleció a los 85 años. Susana Cora falleció a los 69 años. Isabela Corona falleció a los 80 años por un ataque al corazón. Mapita Cortés falleció a los 66 años por cáncer. César del Campo falleció a los 85 años por complicaciones cardíacas. Dina de Marco falleció a los 60 años. Roberto Cañedo falleció a los 80 años por infarto. Elena Dorgás falleció a los 36 años por peritonitis. René Cardona
falleció en 1988. Clifford Carr falleció a los 45 años por insuficiencia cardíaca. Lilia del Valle falleció a los 84 años. Fernando Casanova falleció a los 94 años. Mimi Derba falleció a los 59 años por trombosis pulmonar. Florencio Castelló falleció a los 81 años por infarto. Silvia Derbez falleció a los 70 años por cáncer de pulmón. José Chávez Trowe falleció a los 72 años. Raquel Díaz de León falleció a los 87 años. José Cibrián falleció a los 86 años. Pancho Córdoba falleció a los 73 años por una embolia. Federico Curiel falleció a los 68 años. Evangelina Elizondo falleció a los 88 años. Flor Silvestre falleció a los 90 años. Marcelo Chávez falleció a los 58 años por un accidente cerebrovascular. Alejandro Chiangherotti falleció a los 62 años. Arturo Castro falleció a los 56 años. Roberto Cobo falleció a los 72 años. Nacho Contla falleció a los 63 años por un infarto. Federico Curiel Pichirilo falleció a los 68 años. Antonio Espino Clavillazo falleció a los 83 años por un paro cardíaco. Joaquín Cordero falleció a los 90 años debido a problemas cardíacos. Federico Curiel falleció a los 68 años. María Douglas falleció a los 51 años. Josefina Escobedo falleció a los 83 años por bronquitis e insuficiencia renal crónica. Esther Fernández falleció a los 81 años por infarto. María Esquivel falleció a los 73 años. Jacqueline Evans falleció a los 74 años. Angelines Fernández falleció a los 69 años a causa de insuficiencia respiratoria y renal crónica. Manuel Dondé falleció a los 69 años. Manolo Fábregas falleció a los 74 años. Agustín Fernández falleció a los 70 años. Emilio Fernández falleció a los 82 años por un paro cardiorrespiratorio. Fernando Fernández Reyes falleció a los 83 años por infarto. Jaime Fernández falleció a los 77 años. Miguel Ángel Ferriz, padre, falleció a los 67 años. José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, falleció a los 96 años por derrame cerebral. Antonio R. Frausto falleció a los 56 años. Rosita Fornés falleció a los 97 años a causa de enfisema pulmonar. Consuelo Frank falleció a los 80 años debido a múltiples complicaciones. Alma Delia Fuentes falleció a los 80 años por sepsis y osteomielitis. Sonia Furió falleció a los 59 años a causa de pulmonía. Rosa Furman falleció a los 69 años. Lucy Gallardo falleció a los 82 años por problemas pulmonares. Sara García falleció a los 85 años, tras sufrir una caída por las escaleras. Tamara Garina falleció a los 78 años, a consecuencia de cáncer de mama. Amparo Garrido falleció a los 95 años. Malú Gatica falleció a los 75 años por cáncer de estómago. María Gentil Arcos falleció a los 60 años por paro cardíaco. Bárbara Gil falleció a los 85 años por infarto agudo de miocardio. Rosario González Cuenca falleció a los 91 años. Lorenzo de Rodas falleció a los 81 años por un infarto. Pituca de Foronda falleció a los 81 años a causa de una hemorragia cerebral. Freddy Fernández El Pichi falleció a los 61 años por cáncer de esófago. Enrique Díaz Indiano falleció a los 72 años. Alberto Galán falleció a los 75 años. Prudencia Grifel falleció a los 93 años por complicaciones cardíacas. José Gálvez falleció a los 47 años
tras un cuadro agudo relacionado con diabetes y cardiopatía. Ángel Garaza falleció a los 70 años por cáncer de pulmón. Emilia Guiú falleció a los 81 años por cáncer hepático. Mauricio Garcés falleció a los 62 años por enfisema pulmonar. Guillermina Green falleció a los 84 años. Gilberto González falleció a los 48 años por infarto. Sarah Wash falleció a los 85 años por paro cardíaco. Armando Gutiérrez falleció a los 58 años. Carmelita González falleció a los 97 años por causas naturales. Joaquín García Vargas, El Borolas, falleció a los 71 años por infarto agudo de miocardio. Consuelo Guerrero de Luna falleció a los 67 años por uremia renal. Juan García, El Peralvillo, falleció a los 68 años. Susana Guízar falleció a los 81 años. Rosario Granados falleció a los 72 años. Eulalio González Piporro falleció a los 84 años por cáncer de próstata. Birma González falleció a los 77 años por cáncer de páncreas. Rogelio A. González falleció a los 64 años tras un accidente carretero y sus complicaciones posteriores. Anabel Gutiérrez falleció a los 90 años por causas naturales. Tito Guízar falleció a los 91 años por deficiencia cardíaca. Rosario Gutiérrez falleció a los 94 años. Pascual García Peña falleció a los 95 años por causas naturales. Magda Guzmán falleció a los 83 años por un infarto. Pompín Iglesias falleció a los 80 años por un infarto mientras dormía. Miguel Inclán falleció a los 58 años por infarto. Ángel Infante falleció a los 73 años por diabetes mellitus y un paro cardíaco. Agustín Isunza falleció a los 77 años. José Jasso El Ojón falleció a los 57 años. José Alfredo Jiménez falleció a los 47 años por cirrosis hepática. Tito Junco falleció a los 68 años por infarto. Víctor Junco falleció a los 71 años por infarto. Rodolfo Landa falleció a los 88 años. Agustín Lara falleció a los 73 años por un derrame cerebral. Rafael Llamas falleció a los 56 años. Carlos López Moctezuma falleció a los 70 años por enfisema pulmonar y complicaciones digestivas. Magda Haller falleció a los 65 años por insuficiencia cardíaca. Ana María Hernández falleció a los 94 años por anemia. Laura Hidalgo falleció a los 78 años. Kitty de Hoyos falleció a los 63 años por cáncer colorectal. María Fernanda Ibáñez, hija de Sara García, falleció a los 20 años por complicaciones de su primer embarazo. Carmita Ignarra falleció a los 90 años. Lupe Inclán falleció a los 60 años. Estela Inda falleció a los 78 años. Dalia Íñiguez falleció a los 94 años. Rebeca Iturbide falleció a los 78 años por complicaciones pulmonares. Julieta Pallavicini falleció a los 74 años. Carlos López Chaflán falleció a los 54 años por ahogamiento en un río. Xavier Loya falleció a los 92 años por infarto. Enrique Lucero falleció a los 68 años. Fernando Luján falleció a los 79 años por complicaciones pulmonares. Miguel Manzano falleció a los 84 años por insuficiencia renal. Manuel Medel falleció a los 91 años por paro cardíaco tras una caída. Alfonso Mejía falleció a los 87 años. Kiko Mendive falleció a los 80 años por enfisema pulmonar. Adriana Lamar falleció a los 38 años por complicaciones de una cirugía.
Libertad Lamarque falleció a los 92 años. Otilia Larrañaga falleció a los 89 años. Queta Abad falleció a los 94 años por trombosis. Amanda Ledesma falleció a los 88 años. Ana Berta Lepe falleció a los 79 años tras una complicación quirúrgica. María Eugenia Llamas Latusita falleció a los 70 años. Amanda del Llano falleció a los 44 años por complicaciones intestinales. Leonor Yausás falleció a los 73 años a causa de artritis. Marga López falleció a los 81 años por insuficiencia renal. Víctor Manuel Mendoza falleció a los 81 años por neumonía. Raúl Meraz falleció a los 69 años. Delia Magaña falleció a los 89 años. Gloria Mange falleció a los 84 años. José Mojica falleció a los 79 años en Perú. Jorge Mondragón falleció a los 94 años por infarto cerebral. Virginia Manzano falleció a los 87 años. Ricardo Montalbán falleció a los 88 años. Julio Monterde falleció a los 78 años. Aldo Monti falleció a los 87 años por cáncer. Gloria Marín falleció a los 64 años por un enfisema pulmonar. José Elías Moreno falleció a los 58 años tras un accidente automovilístico. María Elena Márquez falleció a los 74 años. Mimi Marshall falleció a los 87 años. Carlos Navarro falleció a los 47 años por cáncer. Jorge Negrete falleció a los 42 años por cirrosis. Marta Rangel falleció a los 97 años. Eduardo Noriega falleció a los 90 años por infarto. Gloria Mestre falleció a los 87 años. Manolo Noriega falleció a los 81 años. Lilia Michel falleció a los 90 años. Tito Novaro falleció a los 67 años. Marta Mijares falleció a los 72 años. Carmen Molina falleció a los 78 años por hemorragia cerebral. Carlos Orellana falleció a los 59 años por enfermedad pulmonar. Juan Orol falleció a los 90 años por complicaciones de diabetes. Carmen Montejo falleció a los 87 años por insuficiencia cardíaca. Polo Ortín falleció a los 88 años por un infarto. Lina Montes falleció a los 61 años. Vicente Padula falleció a los 68 años por peritonitis. Víctor Parra, el Suavecito, falleció a los 74 años a consecuencia de un infarto al corazón. Luis Manuel Pelayo falleció a los 67 años. Salvador Quirós falleció a los 81 años por enfisema pulmonar. Alicia Montoya falleció a los 82 años. Padecía insuficiencia renal por diabetes. Margarita Mora falleció a los 55 años por embolia cerebral. María Teresa Montoya falleció a los 70 años a causa de un tumor cerebral. Irlanda Mora falleció a los 72 años. Patricia Morán falleció a los 97 años por complicaciones cardíacas. Gloria Morel falleció a los 87 años por cáncer. Rosa María Moreno falleció a los 78 años. Amparo Morillo falleció a los 57 años. Evita Muñoz, Chachita, falleció a los 79 años por complicaciones derivadas de una neumonía. Enrique Rambal falleció en 1971 a los 47 años por infarto. Medea de Novara falleció en 2001 a los 96 años. Francisco Reiguera falleció a los 69 años. Maricruz Olivier falleció a los 61 años por cáncer de páncreas. Adalberto Martínez Resortes
falleció en 2003 a los 87 años por paro respiratorio. Emma Padilla falleció a los 66 años. Bruno Rey falleció en 1995 por enfermedad cardíaca. Andrea Palma falleció en 1987 a los 84 años por insuficiencia renal. Jorge Che Reyes falleció en 1985 a los 78 años por una enfermedad pulmonar. Leticia Palma falleció a los 89 años. Carlos Riquelme falleció a los 76 años por cardiopatía. Blanca Estela Pavón falleció a los 23 años en un accidente aéreo. Dagoberto Rodríguez falleció a los 61 años. María Antonieta Pons falleció a los 82 años por neumonía. Rubén Rojo falleció a los 70 años por infarto. Lilia Prado falleció a los 78 años por paro cardíaco. Pepe Romay falleció a los 65 años por infarto. Chula Prieto falleció a los 31 años por hemorragia duodenal. Jorge Rusek falleció a los 66 años. Isabel del Puerto falleció a los 92 años. Elda Peralta falleció a los 91 años. Silvia Pinal falleció en 2024 a los 93 años. Abel Salazar falleció a los 78 años por Alzheimer. Cuco Sánchez falleció a los 79 años por un infarto. Shilinsky falleció a los 74 años por enfisema pulmonar. David Silva falleció a los 58 años por complicaciones de la diabetes. Armando Silvestre falleció a los 98 años. Fernando Soler falleció a los 83 años tras un ataque al corazón. Andrés Soler falleció a los 70 años por trombosis cerebral. Domingo Soler falleció a los 60 años por insuficiencia cardíaca. Joaquín Pardavé falleció a los 54 años por derrame cerebral. Pedro de Urdimalas falleció a los 84 años. Germán Valdés falleció a los 57 años por coma hepático. Manuel el Loco Valdés falleció a los 89 años por cáncer cerebral. Ramón Valdés falleció a los 63 años por cáncer de estómago. Pedro Vargas falleció a los 83 años. Tongolele falleció a los 93 años. Julián Soler falleció a los 70 años por enfisema pulmonar. Fernando Soto Mantequilla falleció a los 69 años por complicaciones de la diabetes. Miguel Torruco Castellanos falleció a los 38 años por el golpe de una caída de caballo. José Torbay falleció a los 64 años. Emilio Tuero falleció a los 59 años por complicaciones respiratorias. Alfredo Varela Jr. falleció a los 73 años por fallo respiratorio. Armando Velasco falleció a los 81 años. Hernán Vera falleció a los 71 años por insuficiencia renal. Carlos Villarías falleció a los 83 años. Julio Villarreal falleció a los 72 años. Fernando Wagner falleció a los 67 años en un accidente automovilístico. Rosita Quintana falleció a los 96 años tras complicaciones posteriores a la extirpación de un tumor de tiroides. Rosaura Revueltas falleció a los 87 años por cáncer de pulmón. Elvira Ríos falleció a los 73 años. Emma Roldán falleció a los 85 años por infarto. Gina Romand falleció a los 84 años. Marta Roth falleció a los 84 años por causas naturales. Ninón Sevilla falleció a los 85 años por paro cardíaco. Ramón Vallarino falleció a los 67 años por un infarto. Enrique Zambrano falleció a los 48 años debido a una bronconeumonía. María Eugenia Ríos
falleció a los 88 años. Lupe Rivas Cacho falleció a los 75 años. Beatriz Saavedra falleció a los 72 años. Lola Beltrán falleció a los 65 años por complicaciones cardiopulmonares. Elvira Quintana falleció a los 32 años por complicaciones de salud vinculadas a procedimientos estéticos. Yolanda Varela falleció a los 79 años a causa de una embolia cerebral. Virginia Serret falleció a los 37 años por cirrosis hepática.